Bienvenidos a Conversan 2, un programa financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Comisión Nacional de Televisión, en una unión temporal entre el Centro Virtual ISAACS de la Decanatura de Humanidades de la Universidad del Valle y Telepacífico. Hoy estamos aquí con Luis Ospina y con Adriana Villamizar para tener una interesante charla sobre distintos aspectos del cine, el arte, la cultura en nuestra región. No se separen de Conversando, ya regresamos. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Vamos a ver el primer informe en Conversan 2 para que tengamos algunas líneas de conversación con Luis Ospina y con Adriana Villamizar. Eduardo y Ramiro son viejos amigos, son aquellas personas que pueden hablar de Luis desde una experiencia ligada a lo temprano, ligada a la juventud y también ligada al plantearse en condición de gestor cultural. Veamos la nota y ya regresamos a la conversación. Luis Ospina estaba estudiando cine en Estados Unidos, en Los Ángeles, en la UCLA, y viene a Cali en 1971 con la intención de hacer alguna película documental que le sirviera para su trabajo final de tesis, digamos, que es cuando hace Oiga Vea con Mayolo. Lo conocí cuando en la época de Ciudad Solar, supe de él que estaba editando la película Oiga Vea que había hecho con Mayolo. Luego él envió la película, la vimos con Carlos, con algunos amigos. Cuando ya Poncho llega, Luis Ospina llega a Cali a vivir después de graduado, que viene con la película Oiga Vea debajo del brazo ya hecha, terminada. Él se queda a vivir en Cali y es allí cuando se acerca mucho más al cineclub, a Andrés y por tanto a mí y a todos los que conformaban de alguna manera un grupo alrededor del cineclub. Trabajamos en la primera película que hicimos juntos, que fue Cali de Película, un documental sobre la Feria de Cali, codirigido entre Carlos y Luis. Esa fue la primera experiencia que yo tuve a nivel cinematográfico y con ellos yo hice la asistencia de la cámara y después de eso me fui con ellos a editar la película y aprendí algo de edición que Luis me enseñó mucho en Bogotá. Cuando Andrés conoce a Luis, dice, por fin encontré a alguien que sabe más cine que yo. Y hay una hermandad muy fuerte entre ellos, una complicidad muy fuerte mediada por el cine. Y entonces él dice, bueno, si yo me quiero ir tranquilo, dejando el cineclub en buenas manos, lo tengo que dejar en manos de Luis. Pero el problema es que Luis solamente, o casi, siempre conoce los títulos originales en inglés de las películas, o el título original y no el título en español. Y yo, que había acompañado de alguna manera a Andrés en todo el trayecto de ir a las distribuidoras, etcétera, sí conocía el título en español. Entonces él ve que nosotros podríamos hacer una buena dupla encargándonos de la dirección del cineclub. Entonces nos llama a los dos para que nos encarguemos de eso. Mi primera impresión de él fue de un cinéfilo, porque apasionado por el cine, que además era alguien que había estudiado el cine, que había visto mucho cine, que había visto sobre todo el cine que más nos gustaba en ese momento, que era el cine americano, los años 50, 60, que era una especie de especialista en ese cine. Y también la otra cosa era que su casa siempre me pareció como una especie de recorte de un estudio de Hollywood. Él de alguna manera heredó la casa de la familia, ahí ya no vivía nadie, entonces él llegó a vivir solo en una mansión que en la primera planta estaba dedicada al negocio de la familia, que era de plantas purificadoras de agua y piscina, etcétera. Y había una piscina ovalada allí, que desde el segundo piso siempre me recordaba como la piscina de Sunset Boulevard, de la película El ocaso de una vida. O sea que era todo muy cinematográfico, había una inmensa biblioteca de libros y revistas de cine, la mayoría en inglés. Había un salón de edición en donde se mantenían siempre metros, cientos de metros de películas que estaban siendo montadas por Luis. Y teníamos una sala
de cine en 16 milímetros, que era un privilegio en Cali, porque con proyectores de cine 16 con una pantalla, con una comodidad de aire acondicionado, o sea, era como si de alguna manera un pedacito de Hollywood se hubiera implantado en Cali, y eso se convirtió, digamos, en el cuartel general de las operaciones cinematográficas del Cineclub. Después sí, tuvimos una experiencia que fue con Agarrando Pueblo, que ellos quisieron como hacer una especie de, como un prólogo de Oiga Vea, porque era el mismo actor que había trabajado en Oiga Vea, y se planeó pues la película junto con este personaje que llamaba Luis Alfonso Londoño, que era un personaje que vivía en el barrio El Guabal. Entonces, pues con él y en colaboración con el grupo nuestro, que éramos Elsa Vázquez, Carlos Mayolo, Luis Ospina, Ramiro Arbeláez y yo, planeamos el guión de ese documental, pues era como documental argumental, eso tenía una mezcla y con el personaje pues era quien realmente llevaba la batuta de todo el trabajo, Luis Alfonso. En el 78 se grabaron allí varias escenas de los interiores que ocurren en Agarrando Pueblo. El plano más largo de Agarrando Pueblo se grabó ahí y da la impresión de que es como un hotel, ¿no? Entra un mesero y luego hay como un pasillo, hay como más puertas, entonces porque la casa tenía cantidad de puertas. Y allí pues digamos que comenzó, yo diría, el 78 es un año de arranque de producciones, de cosas que se hacen y que solamente viene a parar a finales de los años 80. ¡Corten! Se equivocó ahí nuestro historiador. Bueno, ahí hay una corrección al año, 77. Sí, realmente Agarrando Pueblo se filmó en el 77, el mismo año que murió Andrés Caicedo, pero yo la terminé en el 78 en París de editar y de finalizar. Bueno, ahí hay distintos temas planteados para la conversación. El Cineclub de Cali, el proceso también de encontrar, poder construir una generación de intereses que se van sumando, intereses artísticos, la formación de Luis. Adelante para la conversación. Sí, Luis, yo pues primero quería saber un poco sobre por qué UCLA, o sea, como irnos un poquitico más atrás, porque Ramiro empieza en el momento en que llegas con la idea de hacer el primer documental. Yo terminé el bachillerato en Boston en mayo del 68, una fecha muy memorable. Año. Y entonces yo apliqué a varias universidades y sobre todo apliqué a universidades que tenían dos posibilidades, arquitectura y cine. Entonces me aceptaron en la Universidad del Sur de California, USC, y entré ahí y el primer día me cambié de carrera. Yo creo que eso fue para suavizarle el golpe a mis padres, porque pues, estudiar cine en ese momento era como una especie de locura, pero a mí nunca me habían interesado los planos de la arquitectura, sino los planos del cine, entonces me cambié de plano, de carrera. Entonces estuve un año en USC, pero no me gustó esa universidad, estaba como muy orientada hacia el cine de Hollywood, y yo no me quería quedar allá, sino que me entusiasmaba más UCLA porque era más orientada hacia el cine independiente y era como más anárquica, más en el espíritu de Mayo del 68 que la otra, que era privada. Entonces por eso me cambié a UCLA. Y por ejemplo lo de el primer trabajo ese que haces, que es Eróstrato, ¿cómo llegó a vos el cuento? ¿Cómo fue la adaptación? Que de eso poco se habla. Por ahí está rescatado, ¿no? Sí, la película se llama Acto de Fe, que es basado en un cuento de Sartre, Eróstrato. Y a mí me encantó el cuento y lo adapté de manera que se pudiera hacer más barato. Una de las razones que escogí ese cuento era que era un solo personaje prácticamente y una víctima que sale en un momento y tenía pues un monólogo interior que en el cuento original era una carta, sino que yo volví la carta, el monólogo interior del personaje, y yo tenía muy poquitos amigos, entonces la hicimos solo los amigos, o sea, yo era amigo del actor, del fotógrafo y del asistente, y eso era todo el mundo que trabajó en la película.
Entonces la pude hacer, eso era en un hotel en el centro de Los Ángeles. Y ese fue el primer trabajo. Yo lo que realmente quería era como probarme a mí mismo que yo podía contar una historia sencilla. Y además pues era una historia con que yo me identificaba mucho. Yo era un joven iracundo en ese momento y estaba muy influenciado por todo lo que era el existencialismo y el cine de la nueva ola. Y entonces la película tiene ciertos guiños también a ese cine francés, ¿no? Entonces así fue que se hizo. Ya, y ya, digamos, pasando un poco como al momento en que Andrés se va a tratar de entregar esos guiones que llevaba y que finalmente pues no pudo llegar, y que te dedicas a la parte, a todo el cineclub. ¿Cómo fue esa época? Además, porque él regresa y ahí es cuando ya viene lo de la muerte, ¿no? Bueno, la primera vez que Andrés fue a Estados Unidos fue conmigo y fuimos al Festival de Nueva York en 1974. Eso fue para nosotros muy impactante, pues nunca habíamos estado en un festival internacional, ninguno de los dos, y nos fuimos muy ilusos creyendo que, porque teníamos una revista, nos iban a dar una credencial, y pues llegamos allá y no, nos dijeron que teníamos que pertenecer a la Asociación de Prensa Internacional. Y bueno, y rogamos tanto que, y era tanto el entusiasmo que demostramos que nos dieron finalmente una credencial. Y entonces fuimos al festival y ahí estaban los grandes directores, estaba Luis Buñuel, estaba el guionista de Luis Buñuel, Jean-Claude Carrier, estaba Carlos Fuentes. Pero nosotros nos fuimos sin plata, entonces parte del tiempo lo que hacíamos era nos íbamos a un cine que duraba toda una noche y en vez de pagar hotel nos quedábamos ahí durmiendo porque repetía la misma película toda la noche y guardábamos la ropa en una estación de bus Greyhound, entonces íbamos a la estación y nos cambiábamos. Después sí encontramos dónde quedarnos, en un sitio que tenía muchísimas cucarachas, me recuerdo. Y pues vimos mucho cine y entonces pues Andrés también maravillado con otro país, con un idioma que él realmente no conocía, porque una de las desventajas que él siempre sentía respecto a mí era que él no sabía inglés, entonces que por eso él se había perdido pues de leer todos los libros que yo tenía y de tener un conocimiento pues del cine más directo, ¿no? No a través de subtítulos o de libros en español. Entonces, regresamos y bueno, seguimos con la revista Ojo al Cine. Y después él tenía una hermana que vivía en Estados Unidos y decidió irse a visitarla y también él quería ir a Hollywood, conocer Hollywood. Entonces, él admiraba mucho a Roger Corman y a Alfred Hitchcock. Entonces escribió 3 guiones y un tratamiento de películas, 3 guiones de horror y un tratamiento para un western. Y nunca pudo conocer a ninguno de los dos, ¿no? Obviamente, pues personas como Hitchcock y Corman pues tienen sus filtros, entonces solo llegó hasta la secretaria o el agente de cada uno y hasta ahí llegó su ilusión de vender sus guiones a Hollywood. Pero sin embargo él se quedó un tiempo en Los Ángeles y ¿Vos se los traduciste o...? la hermana de él los tradujo. ¿Rosario? Sí, Rosario, sí. Y entonces él ahí en Los Ángeles, pues yo le di direcciones de algunos amigos que yo tenía allá y hasta de una profesora, y entonces él se quedó un tiempo allá viendo muchísimo cine. Él, por ejemplo, nunca había visto El Ciudadano Kane. Y entonces allá vio El Ciudadano Kane por primera vez, que la vio en doble con La Reina Africana. Y escribió un diario allá que después él transformó en ficción que se llama Pronto o Memorias de una Cinesífilis, que es un diario como un novelado de su vida allá en Los Ángeles y de las películas que él vio ahí. Bueno, y durante ese tiempo entonces él me encargó a mí y a Ramiro de que nos encargáramos del cineclub. Y sí, ahí con Ramiro programamos diferentes ciclos.
Ramiro sabía pues dónde estaba cada película, en qué distribuidora, y pues yo conocía muchas de esas películas ya, entonces podíamos programar muy bien entre los dos. Y después él regresó y seguimos ahí colaborando entre los tres en el Cineclub, y seguimos con la revista, con Carlos Mayolo, después se incorporó Patricia Restrepo, y hasta ahí, hasta el 77. Pero ahí estaba también toda la preproducción de los documentales que empezaron a hacer, ¿o no? O sea, por ejemplo, ¿cuándo empezaron a preproducir? No, en vida de Andrés, yo solo rodé Oiga Vea, que fue cuando yo lo conocí a él en el 71, con Mayolo. Rodamos esa película y Mayolo y yo hicimos Asunción en Bogotá y Cali de película. Esas son las únicas películas que Andrés vio mías, porque ya Agarrando Pueblo, que fue la siguiente, se rodó en agosto y él murió en marzo. El Cineclub de Cali como experiencia, el Cineclub como un espacio para la promoción también del disfrute de lo cinematográfico, para la formación de público, ¿cómo lo vivenció en ese momento cuando empezó a crecer como idea y empezó a crecer como experiencia? Bueno, cuando yo conocí a Andrés, fue justamente en una función de 8:30 del Cineclub de Cali, eso debió ser yo creo que fue en el 71. Él ya había tenido un cineclub en el TEC, y posteriormente creó el Cineclub de Cali en el Teatro San Fernando. Pues él le dio un perfil muy particular al Cineclub, porque había otros cineclubes en la ciudad en ese momento. Estaba el Cineclub Nueva Generación y unos que surgían por aquí y allá. Pero el de él era como el más importante, porque pues no solo por el criterio con que él hacía los ciclos del Cineclub, sino también porque él siempre escribía un texto que se entregaba mimeografiado antes de la película. Las funciones eran a las 2:30 de los sábados, a una hora infame, con mucho calor, en el Teatro San Fernando. Y bueno, y él siempre ponía música antes de las películas, entonces era o los Rolling Stones o Richie Ray o algo por ahí de salsa dura, pero sobre todo los Rolling Stones. Y al Cineclub acudía todo tipo de gente, era un Cineclub que convocaba a mucha gente, era una sala de unas 1000 butacas que lográbamos llenarlas, digamos cuando dimos Psicosis metimos 1100 personas a la sala. Y el público era muy variado, desde los intelectuales de la ciudad y artistas, a profesores universitarios, estudiantes, muchos estudiantes, pandilleros y marihuaneros varios también. ¿Era un espacio abierto? Sí, era una cosa completamente abierta y iba muchos jóvenes, porque en esa época había censura en los teatros y no podían entrar a ver las películas, y nosotros no ejercíamos censura. Entonces, en esa época creo que las películas para adultos eran para 21, 18 y 15. Entonces, ahí era la gente, los jóvenes iban ahí a ver películas pues, que eran para mayores. Y estos grupos tan disímiles convergían ahí, era muy curioso, ¿no? De que uno veía gente muy seria y unos pandilleros de acá del sur, y disfrutaban de las películas igual, ¿no? Era un punto de reunión también, además que la noche anterior todo el mundo se había enrumbado porque era viernes y todo el mundo iba en Guayabao a esa hora, a las 12:30, a ver estas películas que a veces eran difíciles, ¿no? Películas pues, de cine ruso, verlas en un sábado a las 2:30. Claro. Nosotros ¿Y dimos cómo por las primera conseguían vez además? O sea, una película de Tarkovsky, pues, de Andrei Rublev, se dio en el Cineclub de Cali. Y las películas las conseguíamos. Una de las razones por las cuales teníamos el Cineclub, o que decía antes que teníamos el Cineclub, era porque queríamos volver a ver ciertas películas, o películas que no habíamos podido ver, las dábamos ahí. Y pues de paso que la gente se las viera también. Entonces, en esa época no existía ni el Betamax, ni el VHS, ni la película pirata de 1000 pesos en la calle, ni el internet. Entonces, la única forma de ver cine era con la lata.
con la lata ya fuera de 35 o 16, porque exhibíamos cine de 16 en la Ciudad Solar, que lo llamábamos cine subterráneo, y en el San Fernando era cine en 35. Entonces, nosotros teníamos que escoger las películas de las distribuidoras locales y de las embajadas. Eso, y había unas monjas que se llamaban las Hermanitas de San Pablo, que tenían una distribuidora que distribuían como el cine revolucionario latinoamericano. y entonces también era nuestro objetivo era también dar las películas antes de que las destruyeran, porque como bien es sabido, las películas que se traen a estos países vienen con los derechos vendidos por un término limitado de tiempo y después, cuando se vencía esa fecha, entonces las destruían con un hacha o las sometían al fuego. Entonces siempre era tratar de dar las películas antes de que se desaparecieran. Entonces andábamos cazando películas por todas partes. Y había como, no sé, como una red entre los cinecluberos y la gente que hacía crítica de cine, ¿o no? Había varios cineclubes en el país y todos estábamos conectados también con Hernando Salcedo Silva, que tenía una colección de películas personal que él tenía en 16 milímetros primordialmente. Entonces, siempre todos éramos como ligados a Hernando Salcedo Silva, pues que era como el padre de todos nosotros, porque él era de los fundadores del Cineclub de Colombia. Y él tenía la memoria pues, muy aguda y sabía tal película la tiene tal distribuidor, tal película está aquí, acá o allá. Y entonces él nos aconsejaba, ¿no? Era como, sí, era como un padre, un apóstol del cine que había. Y lo otro era que las películas pues también se iban deteriorando, ¿no? Entonces era tratar de dar las películas antes de que se deterioraran del todo. De todas maneras, Bueno, toda esa selección... Adriana, vamos a hacer el primer corte y listo. además es el único corte que vamos a hacer en esta conversación. Pasamos de 3 cortes a 2 para poder tener una conversación más fluida. No se separe de Conversando, ya regresamos. Regresamos a Conversando, seguimos en esta conversación con Adriana Villamizar y Luis Ospina. Vamos a ver una nota que nos va a seguir dando opciones de conversación y vamos a retomar la pregunta que se quedó viva del bloque anterior. Veamos la nota. La primera película de Luis Ospina que llamó Pura Sangre, que fue la primera película que hizo Luis argumental, con su historia, una historia sobre un personaje de Cali, pues que era entre ficción y realidad, el monstruo de los mangones, pues el famoso señor Aristizábal, o en la película era el señor Hurtado. Y en esa película hice la foto fija y entonces ya a partir de eso ya empecé a trabajar con ellos en todos los trabajos y comerciales también, comerciales de publicidad. Y pues hicimos un grupo de amigos que pues todo el mundo llamaba después Caliwood, o que llaman ahora Caliwood. A pesar de haber hecho Pura Sangre, nunca pudo volver a hacer nada en ficción, porque en esa época, que eran los primeros años de Focine, era toda una aventura hacer una película que conllevaba casi como hipotecar todo lo que uno tenía para devolverle al Estado lo que le ha prestado. Entonces era una aventura económica que generalmente a todos los que hicieron su primera película en esa época los llevó al fracaso económico. Impidió pues que siguieran haciendo cine, pero afortunadamente llegó el video y entonces el video permitió una salida expresiva para esta gente que quería hacer cine y yo creo que Poncho se fue por allí. Después de que llegó el video, un poco después llegó la televisión, que fue por medio del canal público, del canal Telepacífico, y entonces se comenzó a hacer documental. El que hace el primer documental o que se le pide que el documental que ha hecho inaugure el canal es Luis, y entonces Luis ofrece pues Ojo y Vista, peligra la vida del artista, que de alguna manera era trabajar con un solo personaje de los que habían salido en Agarrando Pueblo. Y ese modelo de alguna forma también se copia, no porque voluntariamente haya
el deseo y la intención de copiarle, sino porque ese tipo de esquema documental fue calando cada vez más en los directores de Rostros y Rastros, que era el espacio del documental que tenía la Universidad del Valle Telepacífico. Lo importante ha sido, más allá de la construcción que tiene él en sí mismo a través de sus películas, de las temáticas a las que recurre, creo que ha sido un referente a partir de los géneros. Digamos, uno empieza en su escuela, digamos, de formación, a ubicar a Luis Ospina dentro de géneros como el documental, por ejemplo. Entonces, siempre que los estudiantes, digamos, se acercan al documental, sobre todo en la historia colombiana, se acercan a Luis Ospina. Entonces creo que es un referente, sobre todo a nivel de géneros, porque ha caminado por cada uno de ellos, aprovechando, digamos, y manejando el lenguaje cinematográfico de una manera bastante como fina. Dejaba hablar al otro. Es decir, ahí la importancia de ese esquema documental era que la palabra del otro era importante y había que oírla. Y tanto que no había ninguna pregunta al aire, no había intervención del director, era dejar oír al otro, que de alguna manera era una forma de horizontalizar la creación artística, porque ya no era que yo te digo qué tenés que hacer y cómo actuar, que se daba en la ficción, sino que era más horizontal, qué me tenés que decir, yo te permito hablar. Entonces yo de alguna manera como director soy la voz. Entonces, de alguna manera hay un gesto democrático ahí. Es decir, hay una ética ahí. Luis Ospina. Bueno, la alegación del dejar hablar al otro, ¿no? Entonces, Claro. para seguir ese camino, dejar conversar a los otros. No, pues es que en este fragmento hay varios aspectos que precisamente quisiera como que habláramos un poco más, y es más por el lado de una aseveración que haces, que es que en vez de enseñar, preferís como dar mal ejemplo, ¿no? Y digamos que lo contradictorio de alguna forma en este caso es que realmente desde el momento en que en el Valle se retoma esta producción audiovisual tan fuerte, que es el momento de Rostros y Rastros, te convertís en el profesor sin estar en un aula, ¿no? Y realmente todos los que empezaron en ese momento, me incluyo yo, lo que hicimos fue reproducir lo que pasó con Ojo y Vista peligra la vida del artista, y realmente ha seguido siendo profesor de muchísimas generaciones, hasta el punto que en este momento no solamente estamos hablando de este premio que te acaban de dar, sino que también recibiste un doctorado honoris causa en la universidad, ¿no? A toda tu labor en el video, en las artes. Entonces, ese mal ejemplo no es tan mal ejemplo. Yo quería que habláramos un poquito de eso, porque realmente ha sido un buen ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo fui el primer profesor que tuvo la Universidad del Valle de Cine. Eso fue gracias pues, a Jesús Martín Barbero y a Luis Fernando Manchola, que me convencieron cuando yo regresé de Europa, de vivir allá en París, de que me vinculara a la docencia. Y entonces ahí tuve alumnos que ahora son directores conocidos, como Oscar Campo, William González, Liu Aleab, que es productor, en fin. Pero yo siempre me sentí un poco raro enseñando, porque mi forma de enseñar era más mostrar películas, dejar que ellos y pasarles textos sobre esas películas. Entonces, yo no hablaba mucho, yo además era mucho más tímido en esa época, y entonces casi no les hablaba a los alumnos, y a veces me decían los alumnos, ay, por favor, háblenos, ¿no? Y eran clases que se volvieron muy íntimas, porque comencé en las aulas de la Universidad del Valle, y me recuerdo que siempre había un lío para pedir las llaves y que no sé qué. Entonces yo les dije a los alumnos, ¿por qué no cambiamos? Y yo les doy las clases en mi casa, yo tengo una sala de cine ahí. Y entonces a lo último iban allá, y entonces era como más una educación informal que formal.
Después de eso yo no volví a enseñar sino hasta el año 97 en las comunas de Medellín. Comencé a dar un taller en el Liceo Santo Domingo Sabio, un taller documental. Y después sí pasé a la docencia en la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes y en alguna oportunidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pero sí, yo pienso que el cine pues, se puede aprender de otras formas, ¿no? La ventaja que tiene el cine es que uno puede escoger sus maestros, entonces uno dice, pues yo creo que quiero que mi maestro sea Luis Buñuel, entonces uno consigue todos los DVD de las películas de él y ya uno se aprende sobre ese personaje, ¿no? Pero realmente, pues sí, el cine no se aprende haciéndolo también, ¿no? La gente, yo le digo a la gente, si tiene la oportunidad de asistir a un rodaje, pues vaya y haga algo ahí, verá que aprende mucho más que en el aula o leyendo, ¿no? Y también, pues, mis películas generalmente son películas reflexivas, son películas que hacen una reflexión sobre el cine mismo. Entonces, eso se da en el caso de Agarrando Pueblo, que hice con Carlos Mayolo, que ya cuando no ejercíamos la crítica de cine escrita, cuando había muerto Juan Cine de Andrés Caicedo, decidimos llevar la crítica de cine al cine mismo, ¿no? Entonces, películas más recientes, como Un tigre de papel, también es una reflexión sobre el cine, sobre el género documental, sobre la verdad y la mentira, ¿no? Entonces, siempre hay esa parte reflexiva. En ese aprender de cine sitúa al cinéfilo, sitúa al académico y también al realizador. ¿Cómo moverse entre esas tres vertientes para poder aprender de cine? Pues no sé, yo siempre me he considerado un amateur en el sentido original de la palabra, que es una persona que ama las artes, ¿no? Entonces, yo amo la música, amo el cine, y entonces me he podido como mover en diferentes áreas. Y pues yo no me considero realmente un director de cine, así, entre comillas. Yo más bien soy un hombre de cine. Por eso, por ejemplo, para mí me da igual dirigir una película que dirigir un festival de cine como lo hago ahora, ¿no? Trabajar en un cineclub o sacar una revista, ¿no? Mi vida y el cine siempre son la misma cosa, nada más porque no sé hacer más otras cosas, ¿no? Ese reconocer que se aprende en un rodaje más que en un aula es también quitarle un poco de misterios al mismo cine y reconocer la dimensión técnica que tiene como soporte narrativo y como soporte para la expresión, dejando de lado un poco los elementos que puedan convertirlo en algo inabordable. Pues en parte desde Agarrando Pueblo y desde Oiga Vea un poco, Mayolo y yo tratamos de desmistificar y desmitificar el cine. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer cine, el cine era una cosa muy lejana que se hacía por allá en Hollywood, se necesitaban millones y pensábamos que nunca pues, eso iba a pelechar en este medio, ¿no? Incluso en una carta, Andrés Caicedo, por ahí en el año 70 y pico, me dice, quizá en el año 2000 hagamos cine, ¿no? Entonces, lo que nosotros, haciendo películas como Oiga Vea y como Agarrando Pueblo, y yo después, posteriormente, haciendo Ojo y Vista, película de la vida del artista, le probaba a la gente o a los jóvenes cineastas que solo se necesitaba una idea y una cámara en la mano, como decía Glauber Rocha, para hacer una película. Porque hacíamos películas con muy pocos medios, eran hechas independientemente, con amigos que le ayudaban a uno, vendíamos cuadros, en fin. Y eran películas que no estaban, digamos, dentro de un cine industrial costoso, ¿no? Entonces el mal ejemplo consistía en que se puede hacer cine con muy pocos medios, que esa no es una excusa para tener guardados los guiones y no realizarlos, ¿no? Y ahora más que nunca esa frase de Glauber Rocha es más cierta que nunca, porque ahora todo el mundo, pues con la democratización de los medios de producción, y todo el mundo tiene acceso a una cámara de video, a un computador o a un programa de edición, ¿no? Precisamente eso. Bueno,
Hay otra cosa, Luis, y es una cosa que decía Ramiro allí sobre lo del el momento en que pudiste volver a hacer una película de ficción, si la vamos a poner así como el nombre específico, pero que fue Soplo de Vida, que fue después de todo el tiempo, de mucho tiempo después de Pura Sangre. Y luego vienen como todos los trabajos en documental. A mí me impresiona mucho que siempre hay como, la gente quiere como separar la ficción del documental, pero nunca, en tus trabajos nunca ha habido como esa separación clara, o sea, siempre está de todas maneras, no la mentira, sino más la puesta en escena, sobre todo el seguimiento que has hecho a nivel documental, ya sea de un personaje como ha pasado en los últimos años a Vallejo o el mismo Pedro Manrique. Entonces, yo quisiera que nos hablaras un poco como de esta necesidad que tiene la gente de separar la ficción del documental, de hablar de la mentira y de la verdad como si fuera, como si no se cruzaran muchas veces. Sí, a mí me interesó muchísimo el documental desde que en la escuela de cine allá en Los Ángeles yo vi El hombre de la cámara de Siga Bertov y vi todas las posibilidades que tenía el documental. Y además era la primera película realmente reflexiva que yo veía, era una película que a medida que uno la veía iba desenmascarando todas las cosas que tiene el cine, la edición, la cámara, los lentes, los trípodes, todo. Entonces, sí, desde ahí yo decidí que me interesaba mucho hacer documental. Y me da... Y en todas mis películas de ficción hay algo de documental, incluso en una película que es completamente de género, tipo Hollywood, digamos, como en Soplo de Vida, que es del género policíaco, del cine negro. Las imágenes de los créditos son escenas documentales de Armero, ¿no? Y bueno, y ya en la última película, que es Un tigre de papel, pues ya se mezcla tanto lo uno con lo otro que el espectador no sabe qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Porque pues, y ahora por ejemplo en el Festival de Cine de Cali, las secciones competitivas no separan el documental de la ficción. Para mí son películas, simplemente, son películas, y el cine moderno cada vez vemos que el documental se nutre de la ficción y la ficción se nutre del documental, ¿no? Entonces, no me gusta esa separación. Además que el documental siempre lo tienen como en un gueto aparte, ¿no? A veces a uno le dicen, siempre me chocó esa pregunta, ¿eso es una película o un documental? Sí. Para mí todos son una imágenes con sonido de movimiento, ya, punto. Porque el cine está avanzando tanto que ya ni los soportes existen, ya no todo es en 35 milímetros ni en 16, sino que hay 1000 formatos y formas de hacer imágenes y sonidos, ¿no? De todas maneras, uno tiene como esta idea, de pronto ya un poco arcaica y todo, pero ya tiene uno esta idea todavía de que en los festivales no vale si llegas con video y no has reventado a cine, pero ¿usted cree que eso definitivamente dentro de unos años vamos a ver en los festivales el mismo tratamiento para las películas hechas en cine o hechas en video? Ya lo hay. En una época los festivales exigían que todo fuera en soporte fílmico, pero ya la mayoría de los festivales aceptan video y pues hay unos festivales que todavía están aferrados al 35 milímetros, ¿no? Pero es que el 35 milímetros va a desaparecer, todos los procesos químicos del cine van a desaparecer y van a ser reemplazados por procesos electrónicos o digitales. Entonces, ya cada vez más el video digital tiene una calidad que es equiparable a la del cine, ¿no? Claro. Una vez que esa calidad sea igual que el cine, pues
todos estos procesos engorrosos químicos desaparecen, porque pues ya al ser las películas digitalizadas y transmitidas así, pues se simplifica mucho el espectáculo cinematográfico, porque entonces las películas ya se van a transmitir por satélite, se van a estrenar al mismo tiempo en todas partes del mundo, en cada país va a llegar su versión con los subtítulos en el idioma que es, no va a haber desgaste de copias ni transporte de copias, entonces todo eso va a hacer que el soporte fílmico desaparezca. Los presupuestos que se bajen, grandísimos, ¿no? Sí, de una manera radical, pero también dando espacios a otras expresiones del cine, como el cine social y el cine político. Vamos a ver el tercer informe para que sigamos conversando aquí en Conversandos. Yo creo que, mira, yo creo que la obra de Luis más sentida es la obra documental. Es decir, yo veo que Luis trabaja mucho lo autobiográfico en el documental. A pesar de que él se refiere a la ciudad, se refiere a su ciudad y se refiere a la ciudad que él ve y de alguna manera está dando constatación, está dando testimonio de la ciudad que él ve, o que de alguna manera, a pesar de que nos muestra un objeto, es un objeto que él ve, o sea, es su mirada. Entonces yo diría que una impronta clave de la obra de Luis Ospina documental es lo autobiográfico. Lo otro ya son temas que otros ya han notado, que son siempre trabajar la ciudad, siempre trabajar la memoria y siempre trabajar la muerte. Y él ha dicho muy sabiamente que la memoria de alguna manera se opone a la muerte en el sentido que la muerte es la ausencia de memoria. A nosotros nos tocó ver la destrucción y cuando acabaron con el patrimonio cultural de la ciudad a nivel de arquitectura, a nivel de muchas cosas, ¿no? Eso fue un acabose prácticamente, un derrumbe. La ciudad cambió de un momento, pero para mal, ¿no? A nosotros nos tocó esa cosa, pongamos la Avenida Sexta, que era un sitio tan agradable, tan lindo, ahora es un antro de bares y cantinas de mala muerte y de... No, mejor dicho, no sabría qué decir de qué es. A mí me parece que es un director eminentemente político, que toda su obra está atravesada por un contenido político, social, crítico, pero haciendo uso, digamos, no de la literalidad de lo que podría ser una crítica política o social, sino recurriendo más bien a lo que enriquece el texto. Cuando él se ha ido de Cali, de alguna manera él ve que las posibilidades de la profesión de un director de cine en Cali no tienen futuro, entonces él opta por irse a Bogotá, pero él regresa 1 o 2 años después de haberse ido completamente, justo cuando están tumbando su casa, y que es parte de la película Adiós a Cali. De alguna manera él cierra una etapa de su vida y de su obra con ese documental, y allí logra grabar la demolición de su casa, y por eso hay una escena muy fuerte que para mí es desgarradora, en donde hay un plano general donde él está al fondo sentado asistiendo al derrumbe de su casa, y uno ve de alguna manera qué es lo que está sintiendo, es decir, todo lo que se está perdiendo, y él muy sabiamente combina eso con películas de la infancia que su papá hacía en la misma casa, cuando los vestía de vaqueritos, y entonces él con sus hermanos jugaba, y también cómo jugaba en esa piscina, que ahora estamos viendo en el abandono, en la decrepitud, en el deterioro más horrible, porque se le está cayendo la casa, le están tumbando al lado, y lo combina con películas de los años 50 y 60, donde él estaba pequeño, que su padre hacía. Entonces esa combinación es muy bonita, es evocadora, es nostálgica, pero también es muy desgarradora. Bueno, pues él ha ido como cambiando, porque si uno se pone a ver la obra de Luis, él ha ido cambiando en sus trabajos, desde los primeros trabajos de la universidad, pongamos que el bombardeo a Washington, me acuerdo de su primer película que era Autorretrato dormido, y ha ido como ha ido cambiando, ha ido madurando hacia una cosa muy especial, como fue lo último que hizo, El Tigre de Papel, que es una vaina que ya es una obra cumbre. Para mí es como la obra máxima de Luis. No sé
con que ir a salir próximamente, pero para mí es la cúspide, ¿no? Me parece que él ya cuando deja de hablar de la ciudad, que deja de hablar de Cali, ya no habla de más ciudades, se dedica de todas maneras a descubrir personajes. Él siempre fue un descubridor de personajes, ¿no? Y él no le importó de qué calaña era el personaje, de si era encumbrado o era humilde. Él de alguna manera le trataba de sacar al personaje siempre lo que de alguna manera quería revelar del alma de él. Entonces él me parece que lo que empieza a hacer es retratos de personajes. Y son personajes que en la vida cultural han tenido una cierta importancia. Entonces ahí está Lorenzo Jaramillo, ahí está Andrés Caicedo, que había empezado, pero también está Eduardo Carvajal, porque él le dedica una obra de Eduardo Carvajal, un mediometraje, media hora de documental. Está también el músico caleño que creó el conservatorio, Antonio María Valencia. Está luego Fernando Vallejo, y luego de alguna manera cierra con el personaje ficticio, digo entre comillas, de Pedro Manrique Figueroa, porque me parece que antes de ser un retrato de un personaje es el retrato de una época, ¿no? Allí hay toda como una especie de balance generacional en la película que es la última que ha hecho hasta ahora. Bueno, distintos temas, ¿no? Entre esa derrota del derrumbe que significa lo documental y la persecución al personaje. Ahí están propuestos para la conversación. Bueno, sí, básicamente me gustaría que miráramos un poco lo de los personajes y además para llegar a Pedro Manrique, que como dice Ramiro, más que ficticio, yo creo que varios mensajes han recibido de que han visto por ahí a Pedro Manrique caminando, porque pues yo creo que hay varios Pedros Manríquez, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay 3, ¿no? Sí, ya en Facebook hay 3. Sí, eso, exactamente. Pero sí, este momento de llegar a esta intimidad con estos personajes de los documentales que has hecho y además esa intimidad también para retomar un poco lo del video, porque con Vallejo creo que fue que ya te fuiste con una cámara y estuviste viviendo con él. Que me parece que eso ya es como un momento, como un alto, como casi un punto de giro en el trabajo mismo del documental, ¿cierto? No sé. Sí, ese fue un cambio radical en mi trabajo porque yo nunca había sido camarógrafo. Y Sí, de usted pronto, era sonidista. de pronto ahí dije, pues tengo esta cámara digital, tengo este personaje, pero yo sé que si me voy con todo un equipo de filmación a la casa de él, eso no va a resultar. Se va a aburrir de tener toda esta gente ahí, cables, luces. Entonces me fui a vivir a su casa 20 días con esta camarita, nunca usé luz artificial, incluso la cámara siempre estuvo en automático, el foco, la exposición. Entonces, porque yo no soy una persona muy técnica ni profesional, todavía no sé manejar un programa de edición, por ejemplo, por computador. Entonces, después de trabajar todo este tema de la ciudad, que lo último que hice en Cali antes de irme fue Cali ayer, hoy y mañana, que era una serie de 10 documentales sobre la ciudad, como que mi temática y también mi forma de hacer cine fue cambiando, ¿no? Me fui a Bogotá, hice una película de cine negro que también tiene como tema la ciudad, digamos, de Bogotá de noche. Pero a partir de ahí ya mis temas se van siendo como más interiores, más filmados en recintos cerrados. A mí, por ejemplo, no me interesa filmar en la calle en Bogotá, no encuentro ninguna buena energía ahí como la sentía siempre en Cali, cuando yo salía con una cámara. Entonces mis películas se han vuelto como más privadas, y mi técnica cada vez más sencilla, ¿no? Sí, como eso empieza con lo de Lorenzo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, Esa fue la primera vez que usé una cámara pequeña, fue para grabar la película de Lorenzo Jaramillo que se llama Nuestra Película. Ahí fue donde realmente descubrí
las posibilidades que había de las nuevas cámaras pequeñas. Y ya en esa película comencé a hacer algunas tomas yo mismo, porque yo viajé a París y no tenía camarógrafo, y ahí decidí yo comenzar a hacer cámara, porque es que cuando yo trabajaba en cine encontraba que era muy misterioso todo esto de la cinematografía, de la fotografía, que había que sacar el exposímetro, que la bolsa negra, que el foco, que no, todo era complicadísimo, era demasiado para mí. Ya con estas cámaras, pues uno hunde el botón y ahí está. Y ahí está. Pues mire que precisamente con esto del video, enseñar y luego, y luego retomar un trabajo que se había hecho antes, está pues esta coyuntura de lo de Rubén Mendoza, que él montó varios de los documentales y luego le pide a usted que monte su película. ¿Cómo fue? La Sociedad del Semáforo. Que me entregó el hijo. ¿Cómo era que decía una a los cosa hijos así? hay que reconocerlos. Sí, a los hijos hay que Es una entrega reconocerlos. del Eso. testimonio ahí un poco. No, es que, bueno, yo conocí a Rubén Mendoza cuando él todavía estaba en la Escuela de Cine de la Nacional, y yo le conté que yo iba a hacer una película sobre Fernando Vallejo, y él era muy apasionado por Fernando Vallejo, y cuando después resultó que yo filmé esta película, estaba buscando un editor precisamente porque yo no sé manejar los programas de edición, y Rubén me dijo que él lo hacía. Él venía a editar una película de Gustavo Fernández que a mí me había gustado mucho, que se llama Desamparo. Y entonces él comenzó a trabajar, él era un chico yo creo que de 22 años en ese momento, y trabajamos muy bien, porque los montajes míos son eternos, son larguísimos. Y entonces editamos La Desazón Suprema. Perdón, es que si quería preguntarte, por ejemplo, si te vas 20 días, más o menos, ¿cuánto material había de Vallejo allá de entrevistas? Bueno, es que primero fueron 20 días donde yo vivía en la casa. Después yo me gané una beca para ir a México y viví 2 meses allá, antes había más material. Entonces, en esa película yo creo que habría entre 60 y 100 horas contando material de archivo, ¿no? Ya después, posteriormente, pues hice Un Tigre de Papel, que fue una película que yo iba editando a medida que iba filmando. Entonces fue un montaje muy, muy largo. En total, pues de horas, yo creo que fueron entre 900 y 1000 horas de edición. Ahí sí teníamos montañas y montañas de material, sobre todo material de archivo también. Claro, mucho material de Entonces archivo. establecimos, porque esas películas se editaban en mi casa, entonces era casi como una convivencia, ¿no? Todos los días una persona viviendo a la casa y hablando de cine, y entonces se estableció ahí como un vínculo casi como de padre a hijo, yo que nunca he tenido hijos. Y posteriormente, cuando él hizo La Sociedad del Semáforo, pues él siempre me dijo que una de las películas que lo había impulsado a él a hacer cine era Agarrando Pueblo. Además está el homenaje perfecto. Entonces al sobre principio negro de al los créditos comienzo, ¿no? se oye el sonido Sí. de Agarrando Movió Pueblo. el tarrito, ¿eh? Y al final hay una dedicatoria, pues, que dice que a Luis O, y pues los que me conocen saben que soy yo. Entonces esa película de alguna forma es hija de Agarrando Pueblo, y entonces él me propuso pues invertir los roles, de que esta vez él sería el director y yo el editor, y yo nunca había hecho eso, no había editado una película de otra persona desde La Mansión de Araucaima, desde el año 86. Bueno, vamos llegando al final de la conversación. Frente a esa disposición de enfrentarse a ritmos de producción con espacios muy prolongados de tiempo, con la tranquilidad de aquel que está cometiendo un acto artístico, con la intimidad que se requiere para la creación, una de las principales preocupaciones en determinado momento de Luis Ospina, expresa en distintos eventos en Cali, era no entregarle la producción cinematográfica colombiana a los ritmos de producción impuestos por los canales privados de televisión, que había que defender el cine nacional de esas lógicas y de exclusivamente retratar las poéticas que le interesaban a esos medios. Nosotros nos vemos en un próximo Conversan 2. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos después.
Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.